Saludos y bendiciones para ti. Qué bueno volvernos a encontrar en la oración de la mañana, un espacio donde compartimos la palabra de Dios y sacamos un tiempo de oración. Leyendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, verso 1 al 6, me doy cuenta que un grande hombre de la Biblia, llamado Juan el Bautista, llegó a dudar por su condición de estar encerrado en una cárcel. Llegó a dudar de Jesús por esta condición. Antes de caer en esta cárcel, predicaba a Jesús, anunciaba de que el que iba a venir tras él, es decir, Jesús, iba a ser mucho más importante que él. Juan estaba preparando el camino del Mesías, predicaba de Jesucristo, pero al caer en esta cárcel empezó a dudar de Jesucristo, tanto que le mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías o tendremos que esperar a otra persona? ¿Eres tú del que yo predicaba o tendremos que esperar a otro? Esto lo que me hace ver, lo que me hace entender, y espero que usted también lo entienda, es que nosotros quizás podemos llegar a orar muchas veces delante de Dios. Llevamos una vida de oración de muchos años. Dios nos permite inclusive a veces servirle. Dios nos permite estar allí en medio de ese tiempo de intimidad. Pero nos puede pasar como a Juan, que por alguna u otra razón dudamos del poder de Jesús, dudamos de Dios. Lo que hoy Dios nos quiere hablar es que creamos en Él. Lo que Dios hoy nos quiere decir es que sin importar la condición, nosotros nos olvidemos de la condición que nos está haciendo quizás dudar de Dios o olvidar de Dios. Nos olvidemos de esas condiciones difíciles y creamos en Dios en medio de la dificultad. El tema de hoy es: ¿qué es lo que te hace dudar de Dios? Te lo repito nuevamente. ¿Qué es lo que te hace dudar de Dios? ¿Qué es lo que te hace estar dudando de Dios? ¿Qué es lo que te hace a ti no creer totalmente en Dios? ¿Qué te falta para creer más en Dios? ¿O qué hay allí en tu corazón o en tu mente o en tus circunstancias que está sucediendo que te llega a hacer dudar de Dios? Antes de comenzar con el tema, estábamos haciendo una introducción de lo que estaba pasando con Juan, pero yo quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios para que leamos de allí, de la palabra de Dios, lo que pasó realmente. Nos conectemos con la palabra de Dios en medio de esta circunstancia que Juan estaba viviendo. Por eso la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, verso 1 al 6 nos dice así: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Discípulos de quién? De Juan. Juan envió 2 de sus discípulos desde la cárcel a preguntarle a Jesús lo siguiente en el verso 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres es anunciado el Evangelio, les decía Jesús a los discípulos de Juan. En otras palabras, Jesús les decía: vayan y digan a Juan lo que ustedes están viendo y escuchando. El verso 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Me llama mucho la atención este verso, y préstele atención a este verso. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo
en mí. Quizás Juan estaba tropezando en la fe, porque él allí encarcelado se podría preguntar si Dios lo había abandonado, si Dios estaba con él, si Jesús tenía tanto poder para sanar, para liberar, para resucitar. ¿Cómo es que Jesús no lo sacaba de esta cárcel? Por eso Jesús le decía a Juan, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Lo que significa esto es que aunque nosotros veamos milagros en muchas personas y todavía no estemos viendo nuestro milagro o no estemos viendo lo que queremos, no debemos tropezar en Jesús. No debemos tropezar en fe. Ahora, hay muchas cosas que el Señor nos enseña a través de esta palabra. ¿Por qué Juan dudó? Porque estaba en una cárcel y la cárcel, créame, no es algo fácil. ¿Qué hay en una cárcel? Es una pregunta que surge en este instante. En la cárcel hay soledad. En la cárcel hay tristeza, hay desesperación. En la cárcel hay desánimos, hay dudas. En la cárcel se olvidan muchas cosas por estarnos enfocando en medio de esa oscuridad o en medio de ese tiempo difícil. Entonces nos olvidamos de lo importante y a Juan se le olvidó que él mismo había sido enviado para predicar antes de que Jesús se manifestara. Entonces se le olvidó lo que él predicaba. En la cárcel, ¿qué puede pasar? En la cárcel lo que sucede es que se llega a dudar totalmente de Dios. Quizás usted y yo no estamos en una cárcel como Juan, pero quizás estamos pasando por estas cosas que nos hacen dudar del poder de Dios. No está usted en una cárcel, pero usted se puede sentir en soledad. Y esa soledad le hace dudar de Dios. Juan se sentía solo. Juan se sentía desamparado, abandonado. Recuerde, la cárcel tipifica esto, soledad. Y en medio de ese encierro, Juan miraba hacia los lados y no veía a nadie con él, a nadie físico con él. Y quizás a usted le pasa lo mismo. Como usted no ve a Dios cerca de usted y como usted está pasando por cosas muy difíciles, usted cree que Dios no está allí. Pero la presencia de Dios sí está allí. No la vemos, pero la sentimos. No la vemos, pero debemos creer en la presencia de Dios. Debemos de creer que Dios está allí con nosotros. Por eso es que la soledad lo que hace es que nosotros lleguemos a dudar de Dios. La tristeza también es algo que Juan experimentó y la tristeza también en su vida le puede hacer dudar de Dios. Un momento de tristeza puede hacer que la persona más creyente empiece a dudar de Dios y empiece a decir, ¿por qué Dios me está permitiendo esta tristeza tan profunda? La pérdida de un ser querido puede llegar a entristecer tanto a una persona que esa tristeza ya se convierte en rabia contra Dios. La tristeza, por sea la razón que sea, te puede llegar a hacer dudar de Dios. Otra cosa que te hace dudar de Dios es la desesperación. Juan quizás se desesperó allí, en medio de esa cárcel, queriendo ver esa puerta de esa cárcel abierta. Y quizás contigo pasa igual. Quizás estás esperando ver puertas abiertas, cosas diferentes en tu vida, que se te resuelvan cosas y te desesperas al punto de pronto, si no manejas esa desesperación, llegar a dudar de Dios. El desánimo. Juan se desanimó. Juan, dice la palabra, que antes de pisar esa cárcel, Juan era muy animado para predicar la palabra. Tenía un gozo, tenía un fuego para predicar la palabra de Dios y para predicar sobre todo de Jesús. Pero en la cárcel llegó el desánimo y el desánimo te puede llegar a separar de Dios o hacerte dudar de Dios. ¿Cómo está tu ánimo hoy? ¿Estás arriba en el ánimo con Dios? ¿Estás arriba en la fe? ¿O te vienes desanimando? Te vienes desanimando. ¿Y qué te puede desanimar? Pues que no veas respuestas,
que no estés viendo lo que quieres. Eso te puede llegar a desanimar. El que crees de pronto que estás orando y que Dios no te está escuchando porque no ves respuestas, entonces eso te desanima. Te desanima el hecho de que oras y oras y oras y oras, pero no estás viendo la respuesta llegar pronto. Entonces te desanimas en la oración y dejas de orar un poco. Eso es un desánimo y es muy peligroso porque nos puede llegar a hacer dudar de Dios. Otra cosa y muy importante es que Juan sabía en el momento en que le estaba sirviendo al Todopoderoso y predicaba a Jesús cómo había comenzado, pero Juan no sabía cómo iba a terminar su vida. Y quizás usted, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, y quizás con mi vida puede pasar, que nosotros creemos que nuestra vida va a terminar en perfección, que nuestra vida va a ser muy, muy hermosa hasta el final, pero nosotros no sabemos cuál será nuestro final. Nosotros por eso debemos enfocarnos en el presente y hacer las cosas de la mejor manera en el presente. Juan, cuando empezó a servirle a Jesús, cuando empezó a predicar a Jesús, nunca se imaginó que él iba a terminar sus días en una cárcel y de esa manera. Quizás usted, en este momento de su vida, usted quizás fue una persona que hace muchos años conoce el Evangelio, le ha servido al Todopoderoso, ha orado, ha ayunado, ha leído la palabra, conoce mucho de Biblia. Y usted en ese tiempo de comenzar con Dios, usted nunca se imaginó que ahora, quizás donde usted lleva muchos años en el Evangelio, usted esté pasando por una prueba. Usted quizás se imaginó un terminar con Dios, un tiempo final en el Evangelio hasta que usted se muriera en bendición. Pero déjeme decirle que en este mundo vamos a tener aflicciones todos los días y que aún esas aflicciones solamente se acabarán cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Así que no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Aleluya. Le rogamos entonces al Todopoderoso que lo que nos esté haciendo dudar en este instante se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Que aunque se tarden las respuestas, nosotros creamos en el Todopoderoso que nos responde en su tiempo. Que aunque nos podamos sentir solos, el Señor Todopoderoso nos haga sentir su compañía en el nombre de Jesús. Aunque no se nos den las cosas como hemos querido o como imaginamos, en el nombre de Jesús sepamos que Dios tiene planes mejores, que eso que nosotros soñamos llegará a nuestra vida. Llegará a nuestra vida esa bendición grande de la presencia de Dios, que Dios permitirá a nosotros. Cuando el problema esté muy grande, recuerde mi hermano, recuerde mi hermana que hay un Dios más grande sobre ese problema. Aleluya. Juan envió a preguntar cómo estaba Jesús, si Jesús sí era el Mesías. ¿Sabe por qué? Porque Juan necesitaba volver a creer, reconfortarse, fortalecerse con lo que él iba a escuchar de Jesús. Y dice la palabra que Jesús le manda a decir: díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Me imagino que Juan se quedó más tranquilo. Aunque Juan no fue partícipe de un milagro de que Jesús lo sacara de la cárcel, Juan entendió que Jesús tenía el poder aún de hacer que los ciegos vieran, de que los cojos andaran, de que los leprosos fueran limpiados, los sordos oyeran, los muertos eran resucitados y de que Jesús estaba predicando el Evangelio. Entonces Juan decía: en verdad, Él es el Mesías. En verdad, ese Jesús que yo prediqué en algún momento, sí es el Todopoderoso, ese sí es el Dios de los cielos, ese sí es el Padre eterno que está en medio de esta tierra haciendo milagros. Entonces Juan, me imagino que se reconfortó y dejó la duda a un lado. Pero ¿qué tal si Juan
hubiera escuchado de Jesús totalmente lo contrario. Si sus discípulos hubieran llegado a decirle a Juan en la cárcel: Maestro Juan el Bautista, Jesús no es ese Mesías que usted decía que iba a ser. Jesús prácticamente no tiene poder. Jesús ni siquiera predica la palabra. Imagínese si le hubieran llegado con esto a Juan. Yo le estoy hablando de esto porque el testimonio es muy importante para hacernos creer más en Dios o para hacernos dudar de Dios. Y el título de este mensaje es: ¿qué te está haciendo dudar de Dios? Lo que nos puede llegar a hacer dudar de Dios también muchas veces, mis hermanos, es el testimonio de una persona. Hay muchas personas que se han alejado de la presencia de Dios porque pusieron su mirada en un hombre que le falla a Dios. Y en lugar de seguir con Dios, el Dios que no falla, aunque esas personas les fallaron, se apartaron también de Dios, como si fuera el Dios de los cielos el que les hubiera fallado a ellos, cuando fue un hombre el que les falló. Vemos que con Jesús pasó totalmente lo contrario. Jesús le envió a testificar a Juan lo que él estaba haciendo, cómo él estaba predicando, cómo él estaba sanando, cómo él estaba inclusive resucitando. Es algo maravilloso y es algo poderoso. Lo que Jesús le mandó a decir a Juan llenó nuevamente el corazón de Juan de fe. Y es que el testimonio de una persona nos puede llenar el corazón de fe, o el testimonio malo de una persona nos puede vaciar la fe, nos puede hacer dudar de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con dar un testimonio negativo a las personas y hacerles tropezar. Tenemos que tener mucho cuidado con ir a alejarnos de Dios porque vimos que otra persona se alejó de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto y siempre poner la mirada en Dios. Hay una pregunta que me surge en este instante y es: ¿fue Dios injusto con Juan porque le permitió morir en aquella cárcel, permanecer en aquella cárcel? Claro que no. Dios no fue injusto con Juan. Ese era el plan de Dios con Juan, que Juan cumpliera su misión, que Juan predicara de Jesús y que hasta el final, aún desde una cárcel, muriera creyendo en Jesús, aunque no le tocó ver de primera mano lo que Jesús estaba haciendo. Dios no fue injusto con Juan, porque Dios sabía el propósito que tenía con Juan. Amén. Dios sabía el tiempo que tenía para Juan, para usar a Juan. Por eso Juan tuvo un espacio de predicar la palabra, de cumplir su misión. Y después llegó Jesús. Llegó el tiempo de Jesús, entonces se cumplió el tiempo de Juan. Así que Dios no fue injusto con Juan al permitirle que muriera de esa manera en una cárcel. Por eso el verso 6 de este capítulo 11, Mateo 11, verso 6 dice: y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Lo que significa esto es que Juan estaba de pronto tropezando en la fe, y por eso Jesús le mandó a decir: bienaventurado si no tropiezas desde esa cárcel. Bienaventurado es usted, mi hermano, mi hermana, si usted en la circunstancia más difícil, si usted es de una cárcel, quizás no física, pero sí espiritual, si usted es de una enfermedad, si usted es de una situación muy complicada, usted no tropieza en Dios, usted no duda de Dios. Bienaventurado es usted si resiste y si cree hasta el final, aunque la situación no dé para creer. Hay situaciones que en personas diferentes no las toman como nosotros las tomamos. Nosotros las tomamos así porque tenemos fe. Pero en otras personas que no tienen fe y que no conocen a Dios, una situación como las que a veces nos toca vivir a nosotros es motivo para que ellos renieguen, es motivo para que ellos se aparten más de Dios, es motivo hasta para que atenten contra su propia vida.
Por eso nosotros no tropecemos, no tropecemos en la fe por un momento de dificultad. Más bien que ese momento de dificultad, en lugar de hacernos tropezar en Jesús, nos haga creer en Jesús desde sea el lugar donde estemos. A Juan le tocó creer en Jesús desde una cárcel. A mí y a usted nos va a tocar creer en Jesús desde circunstancias difíciles. Amén. Gloria a Dios por este mensaje, por esta palabra del día de hoy, y que lo que le esté haciendo a usted dudar de Dios, se aparte hoy en el nombre de Jesús. Se aparte hoy de su vida en el nombre de Jesús. Oramos para que toda duda se vaya por la gracia y por la misericordia de Dios. Atamos la duda, la atamos, la declaramos sin poder, la declaramos inoperante y desatamos sobre nosotros mucha más fe. Desatamos sobre nosotros el activar en fe, porque ya tenemos fe. Dice la palabra que a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe. Ya tenemos fe. Lo que falta a veces es esa activación de la fe y creemos en el nombre de Jesús, confesamos y oramos hoy al Padre Eterno para que conforme a su voluntad nuestra fe se active cada día más y más y más y hayan menos razones para dudar de Dios y muchas más razones para creer en lo que Él está haciendo en nosotros y que aunque las cosas a veces no pinten bien y no salgan como queramos, sepamos que todo hace parte de un plan y de un propósito que Dios preparó para nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por tu vida. Cada me gusta, cada comentario que tú dejas es de gran bendición y hace que este canal siga siendo recomendado a muchas personas. Por eso deja tu me gusta, por eso deja tu comentario diciéndonos allí en los comentarios qué te pareció esta palabra, diciéndonos allí en los comentarios qué petición tienes. También comparte este tiempo de mensaje de la palabra de Dios y este tiempo de orar con tus familiares, con tus amigos, en las redes sociales. Compártelo en tu iglesia, en tus grupos de iglesia, para que otras personas reciban la palabra de Dios. Amén. Por último, oramos en este instante por Gladys a favor de su libertad. Oramos en el nombre de Jesús para que el Todopoderoso meta su mano en el caso de ella y la saque en limpio de la cárcel. Por su gracia y su misericordia se compruebe su inocencia. Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios abra las puertas de la cárcel. Su palabra nos dice que Él abre puertas y creemos que Dios abrirá las puertas de libertad a favor de Gladys y que en medio de este proceso todo se va a esclarecer. La verdad saldrá a la luz. Por la gracia y por la misericordia de Dios declaramos que Gladys es libre. Es libre de la cárcel física, pero también confesamos que ella es libre de todo lo que espiritualmente la quiera tener encarcelada. Por la gracia y la misericordia de Dios, amén y amén. Oramos por Luis Bustán, oramos por María Carranza, que es su prometida, para que el Todopoderoso bendiga esta unión conforme sea su divina y su santa voluntad. Oramos por este hogar que está a punto de formarse, para que el Todopoderoso siempre esté allí en medio de ellos. Y oramos también por María Carranza, la que será esposa de Luis Bustán, si Dios lo permite, para que Dios obre en su salud. No me especifican cuál es su problema de salud, pero sí me dicen que oremos por ella. Y hoy las personas que estamos aquí conectados oramos por la salud de María Carranza, para que la gracia y la misericordia de Dios traiga alivio a María Carranza. Amén. Por último, oramos también por Fabiola. Oramos para que venga sanidad a su cuerpo, venga alivio a su cuerpo y Dios quite esa dolencia que ella tiene en la zona de su abdomen, más específicamente en la zona de sus costillas, para que el Todopoderoso meta su mano allí y saque lo que tenga que sacar de Fabiola y la sane, y el fuego consumidor de Dios consuma con toda enfermedad. Aleluya, gloria a Dios. Nos vemos en la siguiente oportunidad, mis hermanos, ojalá con un mensaje lleno del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Amén y amén.